¡Sacrifiquen al caballo del diablo! Ordenó el millonario. Hasta que un pobre hizo esto. Don Absalón Luján dio la orden un martes en la mañana, con el mismo tono que usaba para mandar al rastro a un becerro flaco, sin mirarle a los ojos a nadie, sin levantar la voz, sin detenerse en ningún momento a considerar que del otro lado de ese mandato había una criatura viva. Lo dijo así nomás, entre sorbo y sorbo de su café de olla, parado en el corredor de piedra de su casco principal, con la mirada puesta en los cerros pelones que rodeaban el rancho Santa Domitila por el lado de la sierra. Lo dijo, y siguió parado allí, mirando el horizonte como si ya hubiera dejado el asunto zanjado para siempre. Y en el mundo en que vivía don Absalón, sus palabras sí zanjaban los asuntos. Siempre. Desde hacía más de 30 años. El caballo que había ordenado sacrificar estaba encadenado en el último potrero del rancho, el que nadie visitaba porque quedaba donde la tierra se volvía pura piedra y el mezquite crecía retorcido, como si también quisiera escapar de ese suelo. La cadena era gruesa, de eslabones de acero que tintineaban cuando el viento del norte soplaba fuerte, y estaba sujeta a un tronco de mezquite tan viejo que ya no tenía corteza, solo madera gris y dura como el hueso. El caballo era negro. No el negro limpio de los caballos de exposición que brillan bajo la luz de los reflectores. Era un negro mate, opaco, como el cielo antes de una tormenta que todavía no ha decidido si va a descargar o no. Se llamaba Luzbel, y si uno se acercaba lo suficiente para ver sus ojos, encontraba algo que no era locura ni maldad, aunque los peones del rancho juraban que eran las dos cosas juntas. Era miedo, miedo viejo, miedo que había echado raíces tan profundas que ya casi nadie podía distinguirlo de la agresión. Luzbel estaba flaco. No el flaco del caballo de trabajo que gasta lo que come en el esfuerzo diario. Era el flaco de quien ha estado sin comer suficiente, sin moverse suficiente, sin ver a nadie lo suficiente como para recordar qué se siente estar con alguien. Tenía las costillas marcadas debajo del pelaje y las ancas hundidas. La cadena le había dejado una rosadura en el corvejón de la pata trasera derecha, no una herida fresca, sino una de esas que se habían hecho costra, se habían roto y se habían vuelto a hacer costra tantas veces que ya la piel de alrededor era una mezcla de pelo ralo y tejido color rosa viejo. Cuando alguien se acercaba a ese potrero, Luzbel comenzaba a mover la cabeza de un lado a otro con violencia, con ese vaivén que la gente del rancho confundía con rabia, pero que en realidad era la única forma que había encontrado de decir que no quería que lo lastimaran otra vez. Nadie sabía con exactitud cuánto tiempo llevaba encadenado allí. Los más viejos del rancho decían que más de un año, otros decían que 2. El encargado del ganado, un hombre grande y callado que se llamaba Efraín Celaya y que llevaba 14 años trabajando para don Absalón, se limitaba a decir que desde antes de que pusieran el nuevo bordo en el Cerro del Gigante. Eso era lo único que se sabía con certeza. Y nadie había preguntado más porque preguntar cosas que no eran de su incumbencia no era costumbre en el rancho Santa Domitila, no mientras don Absalón fuera el dueño. Abundio Perales llegó al rancho ese mismo martes, 3 horas después de que don Absalón diera la orden. Llegó caminando porque su camioneta llevaba casi 2 semanas descompuesta en Casas Grandes, y él no tenía con qué pagarle al mecánico todavía. Llegó con sus botas de trabajo, las que tenían la suela pegada con silicón porque la costura ya había cedido, y traía su sombrero de palma colocado con ese ángulo particular que usaban los hombres de por esos rumbos cuando el sol estaba alto y el calero de la tierra de agosto ya te quemaba los pies aunque anduvieras calzado. Traía también una mochila de lona verde desgastada y en esa mochila lo que tenía: 2 mudas de ropa, una cobija delgada, una navaja, un rosario que era de su madre y una lata de galletas saladas que estaba casi vacía. Abundio tenía 49 años, aunque parecía más, no porque fuera viejo por dentro, sino porque el campo te trabaja la piel de una manera que ninguna crema revierte. Tenía las manos grandes y callosas, los nudillos marcados por el trabajo y una cicatriz larga en el antebrazo derecho que le habían dado una vez que una yegua con potro de Díaz lo había pateado contra el cerco. Era hombre de pocas palabras no porque no tuviera qué decir, sino porque había aprendido desde joven que decir las cosas en el momento equivocado
te podía costar más de lo que te daba. Era domador, no de los que mandan a volar a los animales a fuerza de mecates y correazos hasta que se rinden. Era de los que se sientan junto al animal durante horas, durante días, sin apurarse, sin pedir nada, esperando a que el animal decida confiar. Ese tipo de trabajo no lo entiende quien no lo ha visto, y quien lo ve suele decir que es lento. Abundio sabía que era lo contrario, que no hay nada más rápido que la paciencia. Había llegado hasta el rancho Santa Domitila porque su compadre Nicanor Armenta, que hacía mandados en el pueblo de Ojo de Agua y de vez en cuando conseguía trabajo para otros cuando alguien lo necesitaba, le había dicho que don Absalón Luján buscaba a alguien que le cuidara los caballos finos del casco principal, que el encargado anterior se había ido sin avisar, que pagaba mal, pero pagaba seguro, y que tenía donde dormir y comía uno ahí. Para Abundio, en ese momento de su vida, eso era suficiente. La deuda con el mecánico podía esperar. Lo que no podía esperar era seguir comiendo galletas saladas y agua del grifo en la orilla de una carretera. Efraín Celaya lo recibió sin muchas palabras. Le señaló el cuartito junto a la caballeriza donde iba a dormir. Le dijo que la cena era a las 7 y que empezaba al día siguiente a las 5:30. Luego, como si fuera un dato más entre otros datos, le mencionó lo del caballo negro del potrero del fondo. Le dijo que estaba encadenado allá y que don Absalón había ordenado esa mañana que lo sacrificaran, pero que él, Efraín, no había podido ponerse a eso todavía porque tenía otras cosas que atender. Que si acaso Abundio podía encargarse de eso el viernes cuando llegara el veterinario. Abundio no dijo nada inmediato. Puso su mochila en el cuartito, se quitó el sombrero, se limpió la frente con el antebrazo y preguntó, ¿por qué lo van a sacrificar? Efraín lo miró un momento. Dijo, porque don Absalón lo mandó, y no agregó más. Eso también era la costumbre en el rancho Santa Domitila. Esa noche, después de la cena, Abundio no se fue directo al cuartito. Agarró un puño de zacate seco de la orilla de la caballeriza y caminó hacia el potrero del fondo. La luna estaba llena y se veía bien el camino entre los mezquites, aunque las sombras que proyectaban eran largas y raras. Escuchó a Luzbel antes de verlo. Era un sonido que Abundio conocía bien. Ese relincho ahogado que hace un caballo que ha estado solo demasiado tiempo y que oye pasos y no sabe si son para hacerle daño. Se detuvo a unos 20 pasos del tronco de mezquite. No avanzó más. Se quedó parado allí, en el borde de la sombra, sin moverse, sin hablar, solo parado. Luzbel levantó la cabeza con brusquedad al sentirlo. Sacudió el cuello, las orejas aplastadas hacia atrás, el cuerpo en tensión, distribuyendo el peso hacia las patas delanteras como si se preparara para correr, aunque la cadena no lo dejara ir a ningún lado. Abundio no se movió, ni un paso, ni un gesto. Simplemente esperó. El viento del norte movía a la gobernadora y el olor de la tierra seca de agosto era el que siempre tenía esa planicie antes de que llegaran las lluvias. Polvo, piedra caliente y algo que olía a resina de ocotillo. Luzbel siguió con las orejas aplastadas durante un rato largo. Luego empezó, muy despacio, a enderezarlas. Primero una, luego la otra. No las puso hacia adelante, que es la posición de la curiosidad verdadera. Las puso a los lados, que es la posición del que está esperando a ver qué pasa. Abundio lo interpretó como lo que era. Dejó caer el zacate en la tierra, se dio la vuelta y caminó de regreso al cuartito. Don Absalón Luján había nacido en el mismo rancho donde ahora mandaba. Su padre, Cástulo Luján, había sido hombre de trabajo honesto, mediero de un rancho más grande durante muchos años, hasta que juntó suficiente para comprar su primera parcela. Cástulo murió cuando Absalón tenía 16 años, y le dejó esa parcela y la costumbre del trabajo. Lo que Absalón hizo con eso durante los siguientes 40 años no fue exactamente trampa, pero tampoco fue exactamente lo mismo que había hecho su padre. Absalón tenía un talento particular para saber cuándo alguien necesitaba dinero con urgencia y para aparecer en ese momento exacto con una oferta que siempre era la mitad de lo que valía la tierra. En Ojo de Agua y en los ranchos de alrededor se decía que la fortuna de don Absalón estaba hecha de las necesidades ajenas.
La gente lo decía sin mucha amargura pública, porque don Absalón también daba trabajo cuando otros no lo hacían, y prestaba dinero sin mucho trámite, aunque con intereses que muy pocos podían calcular bien en el momento de aceptar. El rancho Santa Domitila tenía ahora 4.000 hectáreas, ganado, caballos finos, nogales y un pozo profundo que, según decían las autoridades del municipio, don Absalón había perforado sin los permisos correctos, pero que don Absalón nunca había tenido que devolver porque los permisos llegaron después, expedidos por una oficina que era administrada por el cuñado de uno de sus compadres. Todo eso era el fondo sobre el que vivía la vida de don Absalón, no ilegal del todo, no limpio del todo, en el punto exacto donde la legalidad y el poder se confunden. Luzbel había llegado al rancho Santa Domitila 3 años antes, cuando don Absalón lo compró en una feria ganadera en Ciudad Chihuahua. Era entonces un zaino de 4 años, todavía con ese brillo en el pelaje que tienen los caballos jóvenes cuando han comido bien, y con una conformación que los entendidos en caballos de trabajo reconocen desde lejos. El pecho ancho, la espalda recta, los cuartos traseros con músculos sin exceso, las patas bien aplomadas. Don Absalón lo compró por una cantidad considerable, lo que para él significaba que esperaba que el caballo rindiera a la altura de lo pagado. Lo que don Absalón no preguntó, o no quiso preguntar, fue por qué el vendedor lo soltó a un precio que para alguien que supiera leer entre líneas era más bajo de lo que el caballo merecía. Luzbel había tenido un dueño antes de ese, un hombre de Cuauhtémoc que lo había comprado de potro y que durante año y medio lo había trabajado con métodos que en el lenguaje eufemístico de la compraventa de caballos se llaman métodos tradicionales, pero que en lenguaje directo significan golpes, mecates hasta que sangra, espuelas hasta que cede, y el principio de que el caballo tiene que saber quién manda antes de saber cualquier otra cosa. Luzbel había cedido. Los caballos siempre ceden eventualmente, porque no tienen otra opción, pero ceder no es lo mismo que sanar. Luzbel cedió con el cuerpo y guardó el miedo en algún lugar adentro, donde se convirtió en algo que se activaba con movimientos bruscos, con objetos alargados levantados de pronto, con voces altas en tono de mando. Ese miedo era lo que don Absalón había llamado, con su vocabulario de hombre que no le interesa entender lo que no puede controlar, maldad de animal. La primera vez que don Absalón montó a Luzbel en el rancho Santa Domitila, el caballo lo tiró. No fue agresión deliberada. Fue que don Absalón llegó a la caballeriza esa tarde con paso fuerte, levantó la fusta al saludar a Efraín y el movimiento del objeto largo fue suficiente para que Luzbel tronara hacia atrás, se encabritara, y cuando don Absalón ya estaba en la silla y el ruido del cincho lo asustó de nuevo, soltó las 2 patas traseras y lo mandó de espaldas al suelo con toda la urgencia del miedo. Don Absalón no se lastimó del cuerpo, se lastimó de la dignidad, que en su caso era más frágil. Se levantó, se sacudió el polvo y no volvió a acercarse a Luzbel. En cambio, ordenó que lo tuvieran amarrado porque era peligroso. Después de eso, Luzbel estuvo atado en la caballeriza durante semanas. Luego lo movieron al potrero del fondo. Luego, la cuerda se volvió cadena. Y la gente del rancho fue aprendiendo a no acercarse, porque cuando se acercaban, el caballo reaccionaba con ese vaivén de cabeza y ese relincho contenido que más de uno describió como el sonido de algo que ya estaba del otro lado de lo que se puede arreglar. Lo que nadie en el rancho Santa Domitila entendía, o nadie se había dado el trabajo de entender, era que la cadena no estaba domando a Luzbel. Estaba confirmando lo que ya sabía, que los humanos se acercan para hacerte daño y que la única respuesta posible es tener miedo o fingir que vas a atacar primero. Abundio fue al potrero del fondo la mañana siguiente, antes del amanecer, cuando el frío seco del altiplano todavía estaba en el aire y las estrellas del norte seguían visibles sobre los cerros. Llevó agua en un balde y un poco de alfalfa. Dejó las cosas a 15 pasos del tronco de mezquite y se sentó en el suelo, con las rodillas dobladas y los brazos encima de las rodillas, en esa postura que hace que una persona parezca más pequeña de lo que es. Luzbel no se acercó al agua ni a la alfalfa, pero tampoco hizo el vaivén violento de la cabeza. Solo lo miró con ese ojo lateral que tienen los caballos, la mirada de costado que lo abarca casi todo
excepto el punto ciego del frente. Abundio se quedó allí sentado durante más de una hora. Luego se levantó despacio, se fue y volvió al trabajo del casco principal como si nada hubiera pasado. Efraín lo vio hacer eso y no dijo nada. Lo vio la segunda mañana y tampoco dijo nada. La tercera mañana lo paró en el corredor y le preguntó qué andaba haciendo con el caballo negro. Abundio le dijo que nada, que nomás iba a sentarse. Efraín lo miró un momento largo y luego dijo: Don Absalón preguntó cuándo va a llegar el veterinario. Y Abundio dijo: El viernes, dijiste. Y Efraín dijo: Sí, el viernes. Y ninguno de los dos dijo nada más sobre el asunto. El pueblo de Ojo de Agua era un lugar donde se conocían todos y donde los chismes viajaban más rápido que los camiones de los martes. Tenía una iglesia de adobe con la cruz pintada de blanco que cada año perdía más pintura, una tienda de abarrotes que era también la papelería y también donde se hacían las fotocopias, una plaza con 3 árboles de trueno que daban sombra suficiente en verano, y unas 250 familias más o menos, contando los ranchos cercanos que gravitaban alrededor del pueblo para los trámites y para la misa del domingo. En ese pueblo vivía Dolores Armenta, viuda de 43 años, que era la madre de Nicanor y que había conocido a Abundio hacía mucho tiempo porque su difunto marido, Crisanto Armenta, había trabajado con él en un rancho de madera cuando los dos eran jóvenes. Dolores era de esas mujeres que lo saben todo antes de que pase, no por magia, sino porque escuchan bien y porque la gente le cuenta las cosas porque transmite confianza sin pedirla. Cuando se enteró de que Abundio estaba trabajando en el Santa Domitila, mandó razón con Nicanor de que tuviera cuidado, que don Absalón no era hombre de fiar, que había cosas en ese rancho que no estaban bien, pero que nadie nombraba porque nadie quería ser el que nombrara. Lo que no estaba bien, aunque Dolores no lo dijera con todas sus letras, tenía que ver con un terreno de 40 hectáreas que había sido de Crisanto Armenta antes de que enfermara. Un terreno que lindaba con el Santa Domitila por el lado del Arroyo Seco. Cuando Crisanto cayó enfermo y los gastos del hospital en Chihuahua empezaron a crecer, don Absalón apareció con su dinero y su oferta. La oferta fue baja. Dolores lo sabía. Pero Crisanto se estaba muriendo y los niños necesitaban comer. La tierra se fue. Y con la tierra se fue el modo de vida que habían tenido. Y ahora el terreno de las 40 hectáreas era parte del Santa Domitila. Y Nicanor hacía mandados en el pueblo para juntar lo que su madre y él necesitaban. Eso era lo que Abundio no sabía cuando llegó al rancho a trabajar para don Absalón. Y eso era una de las razones por las que Dolores había mandado razón de que tuviera cuidado. No porque Abundio fuera a hacer algo malo, sino porque el rancho Santa Domitila era un lugar donde la gente honesta terminaba perdiendo algo antes de irse. El miércoles a las 11 de la mañana, Abundio estaba limpiando la caballeriza del casco cuando oyó la camioneta de don Absalón detenerse en el patio. Oyó voces. Una era de don Absalón, la otra era de un hombre que no reconoció de inmediato. Siguió trabajando sin levantar la vista, pero con los oídos abiertos, como hacen los hombres que han aprendido que la información que te llega sin buscarla suele ser la más importante. La voz del otro hombre era de alguien acostumbrado a que lo oyeran. Hablaba en declaraciones, igual que don Absalón, pero con un acento diferente, de más al sur, y con vocabulario de alguien que mezcla el mundo del negocio con el mundo del rancho, sin ser completamente de ninguno de los dos. Abundio tardó un momento en conectar el nombre que decían con una cara, pero cuando lo hizo, lo entendió todo de golpe. Era el ingeniero Plácido Rubalcaba, de Chihuahua, que según se sabía en los ranchos de la zona, era el representante de una empresa que llevaba tiempo queriendo comprar tierras en esa región para un proyecto de invernaderos. Rubalcaba había hablado con varios propietarios del municipio. Con algunos había llegado a acuerdo, con otros no. Abundio escuchó sin moverse de donde estaba la conversación entre los dos hombres. Lo que entendió fue esto. Rubalcaba le ofrecía a don Absalón comprar el Santa Domitila completo, o al menos las 3,000 hectáreas del lado del Arroyo Seco, a un precio que era bueno para las condiciones actuales del mercado, aunque no era el precio que don Absalón consideraba justo. Don Absalón no rechazaba la oferta, pero la suspendía. Decía que primero quería resolver unos asuntos pendientes.
que cuando los resolviera, volvían a hablar. Rubalcaba preguntó cuánto tiempo. Don Absalón dijo, 1 mes. Rubalcaba dijo que podía esperar 1 mes, pero no más, porque tenía otros vendedores interesados. Y don Absalón dijo que estaba bien. Y la conversación terminó con el sonido de la camioneta arrancando y alejándose por el camino de terracería. Abundio siguió limpiando la caballeriza. Pensó en lo que había escuchado. Pensó en el caballo negro encadenado en el potrero del fondo. Pensó en el veterinario que llegaba el viernes. Y pensó en algo que no tenía todavía forma de palabra, pero que estaba tomando forma de certeza. Esa tarde, cuando terminó el trabajo del casco, fue al potrero del fondo y se quedó más tiempo que las otras veces. El sol ya bajaba sobre los cerros y la luz de las 5 pintaba el mezquite de un color dorado oscuro que solo tiene esa hora de agosto en el altiplano chihuahuense. Luzbel estaba de pie con las 4 patas en la tierra, la cabeza baja, distribuyendo el peso de una manera que Abundio notó de inmediato. La pata trasera derecha, la de la rozadura, casi sin tocar el suelo. Solo la punta del casco en la tierra, las otras 3 cargando. Abundio se acercó despacio. 3 pasos. Se detuvo. Luzbel levantó la cabeza, las orejas hacia atrás, el cuerpo tenso. Abundio no avanzó más. Bajó la vista. Se puso en cuclillas. Esa postura, la de alguien que se hace más pequeño en lugar de más grande, era algo que Luzbel no había visto mucho. Los hombres que lo habían manejado siempre venían de frente, con la altura completa, con el objeto en la mano. Esta cosa diferente que hacía este hombre nuevo lo confundía, y la confusión, en un caballo, a veces abre una grieta pequeña en el miedo. No mucho, solo lo suficiente. Abundio sacó de la bolsa de su camisa un trozo de piloncillo que había pedido prestado en la cocina del rancho y lo dejó en el suelo a 10 pasos de donde estaba Luzbel. Luego retrocedió 5 pasos más. Esperó. Luzbel olió el piloncillo desde donde estaba. Lo olió durante un rato largo. No se movió hacia él esa tarde, pero lo olió. Y las orejas, aunque no del todo hacia adelante, dejaron de estar aplastadas con esa fuerza de antes. Estaban en una posición intermedia, ni de curiosidad ni de miedo declarado. Esa posición intermedia era, para Abundio, más que suficiente para ese día. Efraín Celaya había trabajado para don Absalón 14 años y tenía sus razones para seguir allí, aunque supiera lo que sabía sobre cómo se había construido el rancho. Era de Ojo de Agua. Su familia era de Ojo de Agua. Su madre vivía allí y sus 2 hijos iban a la escuela allí. Las otras opciones de trabajo en esa región para un hombre de su edad y su oficio no abundaban. Eso era la realidad. Y Efraín Celaya era de los hombres que entienden que hay verdades que uno carga sin decirlas, porque decirlas no cambia nada y en cambio puede quitarte lo poco que tienes. Pero Efraín tampoco era hombre sin conciencia. Cuando vio lo que Abundio estaba haciendo con el caballo negro, algo en él lo registró y lo guardó. No dijo nada, no hizo nada, solo registró. El jueves en la tarde, don Absalón mandó llamar a Abundio al corredor del casco. Era la primera vez que los dos hablaban directamente desde que Abundio llegó. Don Absalón era un hombre de 71 años, aunque se movía con la solidez de alguien que todavía no ha aceptado que el cuerpo tiene sus propios plazos. Era corpulento, no gordo, con esa complexión de hombre que trabajó duro en algún momento y que la vida fácil posterior no ha podido borrar del todo. Tenía el bigote blanco y espeso, y los ojos pequeños y claros de ese color gris verdoso que a veces tienen los hombres del norte con mezcla de sangre de por allá. Traía botas caras y sombrero caro, y lo uno y lo otro parecían tan naturales en él que no se veían como ostentación, solo como lo que correspondía. Le preguntó a Abundio quién era, de dónde venía, cuánto tiempo llevaba en el oficio. Abundio respondió con brevedad: de Madera, 49 años, desde los 17 andaba con caballos. Don Absalón lo miró un momento y luego dijo, sin preguntar: «¿Dicen que has ido al potrero del fondo?» Abundio dijo, «Sí». Don Absalón dijo: «Ese caballo es peligroso».
Abundio dijo: «Está asustado». Don Absalón lo miró de una manera que tenía experiencia en transmitir, la mirada de quien no está acostumbrado a que lo corrijan. Dijo: «Ese animal tiró a 3 hombres. Uno terminó en el hospital». Abundio no dijo nada de inmediato. Luego dijo: «¿Cuándo fue la última vez que alguien lo trató bien?». Hubo un silencio. Don Absalón puso la taza de café en el barandal del corredor. Dijo: «El viernes llega el veterinario». Abundio dijo: «Ya sé». Y don Absalón dijo: «Bien». Y la conversación terminó. Pero en ese silencio breve antes de que terminara, Abundio había visto algo en el rostro de don Absalón que no era la convicción segura de quien sabe que está haciendo lo correcto. Era otra cosa. No podría haberla nombrado exactamente, pero la había visto. Esa noche Abundio no pudo dormir bien. El catre del cuartito junto a la caballeriza crujía con cada movimiento, y el viento norte que había llegado desde los cerros esa tarde hacía sonar la lámina del techo con un golpe intermitente. Pensó en el caballo. Pensó en la pata lastimada. Pensó en el veterinario del viernes y en lo que significaba esa visita. Y pensó en algo que llevaba cargando desde hacía mucho más tiempo que los días que llevaba en el Santa Domitila. La conversación que no había tenido con su hija Remedios, que vivía en Ciudad Juárez con su marido y que llevaba casi 2 años sin hablarle a él porque le reclamaba que nunca había estado cuando importaba, que siempre había habido un rancho más urgente que la vida que se estaba perdiendo de ella. Eso era la grieta que Abundio cargaba sin nombrársela a nadie. El hombre que sabía escuchar a los caballos traumatizados no había sabido escuchar a su hija cuando todavía se lo podía haber dicho con palabras. El viernes amaneció nublado, lo que en agosto en el altiplano significa que en algún momento del día va a caer agua, aunque en esa región la lluvia de agosto es caprichosa y a veces amenaza durante horas sin cumplir. El veterinario llegó a las 10 de la mañana en una camioneta blanca que tenía el logotipo de una clínica de Nuevo Casas Grandes. Era un hombre joven, de unos 30 y tantos años, que llevaba todo el equipo necesario en 2 maletines negros. Efraín lo recibió y lo llevó primero a revisar unos becerros que habían tenido un problema de garrapata en el lote de las vacas Hereford. Abundio estuvo presente en esa revisión sin que nadie se lo pidiera, ayudando a manejar los becerros, observando al veterinario trabajar. Luego, cuando terminaron con los becerros, Efraín dijo: «Hay que ir al potrero del fondo». El veterinario dijo: «Sí, me dijeron lo del caballo», y echó a caminar. Abundio caminó detrás de él. Cuando llegaron al tronco del mezquite y el veterinario vio a Luzbel, se detuvo a distancia razonable y lo estudió un momento sin hablar. Luego dijo, en voz baja, como hablándose a sí mismo: «¿Cuánto tiempo tiene encadenado?». Efraín dijo: «Más de 1 año, más o menos». El veterinario dijo: «La pata». Abundio dijo: «Está cargando unas otras 3. Desde hace al menos 2 días así». El veterinario miró a Abundio. Le preguntó: «¿Tú eres el domador?». Abundio dijo: «Trabajo con caballos». El veterinario dijo: «¿Te has acercado a él?». Abundio dijo: «Un poco». El veterinario dijo: «¿Cuánto?». Abundio dijo: «Lo suficiente para que me tolere a 10 pasos». El veterinario asintió. Luego dijo: «Necesito revisar esa pata, pero si intento acercarme así nomás, me va a ir mal». Y miró a Abundio de una manera que era una pregunta. Abundio se acercó a Luzbel como lo había hecho los días anteriores, despacio, sin mirar directamente al ojo del caballo, sin traer nada en las manos que pudiera parecer amenaza. Luzbel levantó la cabeza al verlo llegar, las orejas hacia atrás, pero no con la misma fuerza de la primera noche. Abundio se detuvo a 8 pasos y se puso en cuclillas. Sacó el trozo de piloncillo, lo dejó en el suelo, se quedó quieto. Luzbel lo miró, miró el piloncillo, miró a Abundio. Las orejas se movieron, primero una hacia adelante, luego la otra. No completamente hacia adelante, todavía con cautela, pero la posición cambió. El caballo dio 2 pasos hacia el piloncillo, se detuvo, lo olió, lo comió.
Levantó la vista hacia Abundio. Abundio no se movió, no habló, solo estuvo allí. El veterinario desde donde estaba vio todo eso y no dijo nada. Luego, cuando Abundio se puso de pie muy despacio y se acercó otros 2 pasos, Luzbel no se fue para atrás. Permitió que Abundio llegara hasta su cuello y pusiera la mano, muy suave, en el costado justo detrás de la espalda. Luzbel resopló fuerte, largo. Ese resoplido que es el de la tensión que se suelta, no el de la amenaza. Bajó la cabeza, y en ese momento el veterinario pudo acercarse por el costado opuesto y revisar la pata trasera derecha sin que Luzbel tronara. El diagnóstico fue una infección en el tejido que rodeaba la rosadura del corvejón. No era crítica todavía, pero si se dejaba sin tratamiento podía complicarse. El veterinario dijo: con antibiótico y limpieza diaria de la herida, en 2 semanas está bien. Y luego, con ese tono de quien no puede evitar decir lo que ve aunque no le hayan preguntado, dijo: este caballo no tiene nada de malo. Está traumatizado, pero no es agresivo. Alguien lo trató mal antes. Efraín no dijo nada. Abundio tampoco. El veterinario anotó lo que necesitaba en su libreta y preguntó quién iba a hacer las curaciones. Abundio dijo: yo. Y el veterinario asintió y le explicó el procedimiento. La orden de sacrificio no se ejecutó el viernes. Nadie lo dijo explícitamente. Nadie la anuló formalmente. Simplemente no se ejecutó. El sábado en la mañana, Efraín Celaya encontró a Abundio saliendo del potrero del fondo antes de las 6. Le preguntó cómo había amanecido el animal. Abundio dijo: cargando mejor la pata. Ya está apoyando bien en las 4. Efraín dijo: bien. Y luego, después de un momento, dijo algo que no era una orden ni un permiso, pero que era más que las palabras que usaba. Sigue con lo que estás haciendo. Abundio lo miró. Efraín ya se había dado la vuelta y caminaba de regreso al casco. En los siguientes días, el pueblo de Ojo de Agua empezó a enterarse de que algo estaba pasando en el Santa Domitila con el caballo negro del potrero del fondo. Los rumores viajan rápido en los pueblos chicos y más rápido todavía cuando tocan algo que la gente ya sabía vagamente y no había podido nombrar bien. La versión que corría en la tienda de abarrotes era que don Absalón había mandado sacrificar al caballo, pero que el nuevo trabajador se estaba poniendo a amansarlo. La versión que corría en la plaza entre los que se sentaban bajo los árboles de trueno era que el caballo había mordido al nuevo trabajador y que éste seguía yendo porque estaba loco. La versión que le llegó a Dolores Armenta por conducto de su hijo Nicanor era más cercana a la verdad, que Abundio estaba pasando tiempo con el caballo sin intentar dominarlo y que el caballo estaba respondiendo. Dolores mandó razón otra vez, esta vez no de cuidado, sino de algo diferente. Le dijo a Nicanor que le dijera a Abundio que si necesitaba algo que avisara. Nicanor llevó el recado el domingo cuando fue al rancho con unos recados de la tienda que Efraín había encargado. Abundio escuchó el recado y no dijo nada de inmediato. Luego dijo: dile que gracias. Nicanor dijo: mi mamá pregunta si la niña Remedio sabe que está aquí. Abundio no respondió de inmediato. Luego dijo: no. Nicanor no hizo más preguntas. Pero algo en ese intercambio se quedó flotando entre los 2 hombres como se queda el humo del ocote en el cuarto donde se encendió. Don Absalón notó que el caballo negro seguía vivo. No lo dijo directamente. Pero el martes siguiente, cuando pasó en su camioneta por el camino que bordeaba el potrero del fondo y vio a Abundio sentado en el suelo junto al tronco del mezquite y a Luzbel de pie a 3 pasos de él, sin la tensión habitual en el cuerpo, se detuvo un momento. No bajó de la camioneta. Solo se detuvo y miró. Luego siguió. Esa tarde mandó llamar a Abundio de nuevo al corredor. Esta vez don Absalón no empezó con preguntas. Dijo directamente: el animal sigue vivo. Abundio dijo: sí. Don Absalón dijo: ¿qué estás haciendo con él? Abundio dijo: darle tiempo. Don Absalón dijo: ¿para qué? Abundio dijo: para que deje de tener miedo. Don Absalón lo miró con esa mirada que había usado la vez anterior. Dijo:
ese animal es peligroso. Tiró a 3 hombres. Abundio dijo: ¿cuántos de esos 3 hombres se le acercaron con un palo o con una cuerda en la mano? Don Absalón no respondió de inmediato. Abundio continuó: un caballo que fue golpeado con objetos no tiene miedo de las personas. Tiene miedo de los objetos, y cuando está asustado y encadenado y no puede huir, hace lo único que le queda: defenderse. Eso no es maldad, es lo que cualquiera haría. Hubo un silencio. Don Absalón miró hacia los cerros, como cuando daba las órdenes por la mañana. Luego dijo algo que Abundio no esperaba. Dijo: mi padre también tuvo un caballo así. Abundio no dijo nada. Don Absalón dijo: lo regaló porque decía que era mal agüero tener un animal así en el rancho. Abundio siguió callado. Don Absalón dijo: la orden del viernes sigue en pie. Tienes hasta el final de este mes para mostrarme algo. Si para entonces ese caballo sigue siendo un peligro, se sacrifica. Y dio por terminada la conversación. Abundio contó los días que le quedaban: 18. 18 días para hacer lo que llevaba intentando toda su vida entender. No domar a un caballo, sino convencerlo de que no todos los humanos vienen a hacerle daño. Lo que Abundio sabía de los caballos traumatizados, lo había aprendido no en ningún libro, porque Abundio no era hombre de muchos libros, sino de observación y de los errores que había cometido cuando era joven y creía que la fuerza era la respuesta a la resistencia. Había aprendido de un hombre que se llamaba Encarnación Ruiz, que era viejo ya cuando Abundio era joven, que trabajaba en un rancho de madera y que tenía fama de que podía pararse junto a cualquier caballo bravo sin que el caballo lo tocara. Encarnación decía: el caballo que no confía en ti no te da lo que tiene, y el que te da lo que tiene sin confianza te lo quita con el primer susto. Abundio había tardado años en entender completamente lo que eso significaba. Encarnación Ruiz había sido uno de esos hombres que el campo norteño produce de vez en cuando y que no saben explicar lo que hacen, porque lo que hacen no viene de aprendizaje formal, sino de una sensibilidad que se desarrolla en silencio, a lo largo de años de observación sin prisa. Era de Santa Bárbara, de los rumbos de Chihuahua, donde el pino empieza a aparecer en los cerros y el clima ya no es el seco del altiplano, sino algo más húmedo que se siente en los pulmones. Había trabajado con caballos desde los 12 años y tenía una cicatriz en la mejilla que venía de una mala caída y una manera de caminar que indicaba que la rodilla izquierda ya no doblaba del todo bien. Pero sus manos, cuando ponía una en el cuello de un caballo, transmitían algo que el animal recibía como si fuera información, que esa mano no venía a hacer daño. Encarnación decía que los caballos leen las intenciones mejor que los humanos, porque los humanos pueden mentir con palabras y los caballos no tienen palabras que descifrar, solo cuerpos, y los cuerpos no mienten. Abundio había pasado 6 meses trabajando cerca de ese hombre cuando tenía 22 años, en un rancho donde ambos coincidieron por esas casualidades que el trabajo de campo produce. 6 meses no son muchos, pero son suficientes cuando el maestro es alguien que enseña sin saber que está enseñando, con el ejemplo diario del trabajo. Abundio observó cómo Encarnación manejaba un potro que había pateado a 2 hombres y dejado a uno cojo. Sin prisa, sin vara, sin voz alta. Solo presencia tranquila y tiempo. Ese potro a los 40 días cargaba al hijo de 10 años del patrón sin que el niño tuviera que hacer nada especial para controlarlo. Eso Abundio lo vio y lo guardó. Y cuando Encarnación murió unos años después de una neumonía que agarró en el invierno de la sierra y que su cuerpo gastado ya no pudo combatir, Abundio sintió que se había ido alguien que sabía cosas que muy pocos sabían y que probablemente nadie había tomado el trabajo de escribir en ninguna parte. Lo que empezó a hacer en esos 18 días era esto. Llegaba al potrero antes del amanecer, cuando todavía estaba oscuro y el único sonido era el viento entre la gobernadora y el canto de algún tecolote en los cerros. Se sentaba a la misma distancia, siempre a la misma distancia, sin avanzar a menos que Luzbel se lo permitiera con el cuerpo. No con la voz ni con palabras de ánimo, con el cuerpo. Si Luzbel daba un paso hacia él, Abundio no avanzaba un paso más. Se quedaba quieto y dejaba que fuera el caballo quien decidiera cuánto era suficiente.
Si Luzbel retrocedía o tensaba el cuerpo, Abundio retrocedía. El juego era simple, pero requería una paciencia que no se finge. Tenía que ser real o el caballo la sentía. En el rancho, la costumbre de los vaqueros era hablar de sus caballos con el lenguaje del trabajo. Este jala bien, este no junta bien la pata, este se va de lado en el freno. Muy pocos hablaban de sus caballos como si fueran individuos con historia propia. Abundio era diferente en eso, y esa diferencia a veces lo había costado burlas cuando era joven, de hombres que decían que se encariñaba demasiado con los animales. Pero Abundio había descubierto con los años que no era encariñamiento lo que necesitaba el trabajo que hacía, era atención. La atención que le pones a algo cuando sabes que los detalles importan y que el detalle que no viste hoy es el que te cobra mañana. Por eso, cada mañana que llegaba al potrero, Abundio hacía lo mismo antes de sentarse. Se detenía en el borde y observaba a Luzbel durante 5 minutos completos sin moverse. Observaba cómo estaba parado, cómo respiraba, si tenía la cabeza alta o baja, si las orejas estaban en movimiento o quietas, si cargaba bien en la pata del corvejón o la estaba protegiendo, si había dormido en ese lugar o se había movido en la noche, lo que indicaban las marcas en el suelo, si había comido el alfalfa que se le dejaba o no. Toda esa información, acumulada día a día, le decía más sobre el estado del caballo que cualquier revisión con instrumentos. Los primeros 4 días, Luzbel siempre tenía la cabeza alta cuando Abundio llegaba, las orejas en posición de alerta, el cuerpo orientado hacia la presencia que se acercaba. Eso era vigilancia, no agresión. Es la postura del animal que aprendió que las cosas que llegan sin aviso suelen ser malas y que por eso conviene verlas llegar desde lejos para tener tiempo de reaccionar. Al 5.º día, Abundio llegó y encontró a Luzbel con la cabeza a media altura. No completamente alta, no baja, a la mitad. Eso era una diferencia pequeña que la mayoría de la gente no habría notado, pero que para Abundio significaba algo concreto. El caballo había pasado parte de esa noche sin estar en alerta máxima. Algo en su sistema nervioso había bajado 1 grado la guardia. No mucho, pero 1 grado. Le ponía la curación a la pata todos los días. Los primeros 3 días fue un proceso difícil. Luzbel levantaba la pata cuando sentía el contacto, y Abundio tenía que moverse con el animal sin soltarlo, sin jalar, solo acompañando el movimiento hasta que el caballo entendiera que el contacto de la mano no era el mismo que el contacto de algo que lastimaba. La infección empezó a ceder al 5.º día. Al 8.º, la herida comenzaba a cerrar bien. Al 10.º día, Luzbel dejó que Abundio le limpiara la pata sin levantar la pata en ningún momento. Solo resopló al principio y luego se quedó quieto. El 11.º día, algo cambió. Abundio estaba sentado en el suelo como siempre, a la distancia de siempre, cuando Luzbel caminó hacia él. No de golpe. 1 paso, 2, 3. Se detuvo a 2 metros. Los dos se miraron. No directamente al ojo, porque eso en el lenguaje del caballo es desafío, sino de costado, de reojo. Luzbel estiró el cuello hacia adelante, en ese movimiento largo y cauteloso que hacen los caballos cuando huelen algo que no terminan de identificar. Y olió a Abundio. La frente, el hombro, el sombrero. Lo olió despacio durante un rato largo, y luego bajó la cabeza y se quedó allí, parado junto a él, con la cabeza baja, con ese peso en las 4 patas que es el del caballo relajado. Abundio no se movió, no habló. Puso la mano muy despacio en el cuello de Luzbel. El caballo no se fue para atrás. Respiró hondo y resopló una vez, largo y suave. Ese día, Abundio no fue a cenar. Se quedó en el potrero hasta que oscureció, simplemente sentado junto al caballo, con la mano puesta en el cuello, sin hacer nada más. En el cielo del altiplano de agosto, las nubes que no habían descargado en todo el día empezaron finalmente a moverse y el primer trueno llegó desde la sierra con ese ruido sordo que recorre la tierra antes de que el agua lo siga. Luzbel levantó las orejas hacia el trueno. Las puso hacia adelante, hacia el sonido, con curiosidad, no con pánico.
Luego las volvió a su posición de quietud. Abundio lo notó, y algo en su pecho se soltó de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Llovió esa noche, la primera lluvia de agosto, que llegó tarde ese año. El olor a tierra mojada en el altiplano es uno de esos olores que si lo conoces desde chico, no lo olvidas aunque pases años sin olerlo. Abundio lo olió desde el cuartito con la cobija delgada encima y pensó en su hija Remedios, en Juárez, donde también habría llovido quizás esa noche. Pensó en llamarle. No lo hizo, pero pensó en hacerlo, que ya era algo. La mañana del día 12, Efraín fue al potrero del fondo antes de que Abundio llegara. Lo que vio lo detuvo. Luzbel estaba de pie junto al tronco del mezquite, pero su postura era diferente. No la postura tensa y cargada hacia adelante de antes. Era la postura de un caballo descansado. El peso repartido entre las 4 patas, una de las traseras ligeramente flexionada, la cabeza a media altura, las orejas en posición de descanso. Efraín lo miró durante un momento. Luego se dio la vuelta y no le dijo nada a nadie hasta esa tarde, cuando encontró a Abundio limpiando los arreos y le dijo sin preámbulo: «¿Cómo está la pata?». Abundio dijo: «Ya sana». Efraín dijo: «Don Absalón va a querer verlo antes de que acabe el mes». Abundio dijo: «Ya lo sé». Efraín dijo: «¿Vas a poder?». Abundio dijo: «Eso no depende de mí, depende del caballo». Efraín asintió. Esa respuesta la entendía. Lo que pasó el día 15 fue lo que nadie esperaba. O quizás algunos lo esperaban, pero no lo hubieran dicho en voz alta por no comprometerse a creerlo. Don Absalón salió esa tarde a revisar el potrero de las vacas Hereford y en el camino de regreso pasó, sin planear hacerlo, por el potrero del fondo. Abundio estaba de pie junto a Luzbel, con la mano en el cuello del caballo, hablándole en voz baja. No las palabras de alguien que intenta calmar a un animal nervioso. Las palabras tranquilas de dos que ya se conocen bien. Luzbel estaba con las orejas hacia adelante, mirando hacia los cerros, tranquilo. Don Absalón se detuvo en el borde del potrero. No dijo nada. Luzbel lo vio y las orejas se movieron hacia los lados. Esa posición de cautela, no de pánico, solo de cautela. Abundio notó la presencia de don Absalón sin voltear de inmediato. Cuando se dio la vuelta, los dos hombres se miraron por un momento. Don Absalón dijo en voz baja: «¿Me puedo acercar?». Abundio dijo, despacio, sin nada en las manos. Don Absalón dejó las llaves de la camioneta en el poste de la cerca y entró al potrero con las manos libres. Caminó despacio. Luzbel lo vio venir. Las orejas iban y venían entre la cautela y algo que no era todavía confianza, pero ya no era pánico. Don Absalón se detuvo a 4 pasos. Luzbel resopló. No el resoplido de tensión, sino el corto, el del que está evaluando. Don Absalón esperó. Luzbel dio un paso hacia adelante. Lo olió desde donde podía, con el cuello extendido. Don Absalón no se movió. El caballo retrocedió un paso, pero sin violencia. Solo retrocedió. Don Absalón se quedó parado allí un momento más. Luego dijo, sin mirar a Abundio, mirando al caballo: «¿Cuánto más necesita?». Abundio dijo: «Unos días, para que pueda estar sin la cadena sin que se espante solo». Don Absalón dijo: «¿Y después?». Abundio dijo: «Después hay que ver qué puede hacer. Tiene conformación de caballo de trabajo. Si lo trabajan bien, puede ser bueno». Don Absalón dijo: «Ese caballo tiró a 3 hombres». Abundio dijo: «Ya lo sé». Don Absalón dijo: «¿Y si vuelve a tirar a alguien?». Abundio dijo: «El que lo montó la primera vez vino con fusta. El caballo lo tiró por eso. Si no se le acerca a nadie con un objeto así, no va a tirar a nadie». Don Absalón no miró. Dijo: «¿Lo garantizas?». Abundio dijo: «Garantizo que si alguien lo trabaja bien, va a responder bien. Lo que no puedo garantizar es que nadie vuelva a cometer el mismo error». Hubo un silencio. El viento movía a la gobernadora al fondo del potrero y Luzbel se había alejado 2 pasos, pero seguía mirándolos desde allí, con las orejas en esa posición de evaluación que ya no era la del miedo viejo.
Don Absalón miró al caballo durante un rato largo. Luego dijo: «Mira». Abundio miró hacia donde miraba don Absalón. Luzbel había bajado la cabeza al suelo y estaba oliendo la tierra mojada de la lluvia de la noche anterior. Esa postura de cabeza baja, completamente relajada, era algo que don Absalón no había visto nunca en ese animal. Don Absalón se dio la vuelta y salió del potrero. No dijo nada más. Pero cuando recogió las llaves del poste de la cerca, Abundio notó que tardaba más de lo necesario, como si hubiera algo que quería decir y no encontraba cómo. El sábado de la semana siguiente, cuando Abundio llevaba 16 días en el Santa Domitila, Nicanor Armenta llegó al rancho con el recado de siempre de la tienda. Esta vez también traía una cosa que nadie le había pedido que trajera: una llamada de Remedios, no en persona, sino la noticia de que Remedios había llamado al teléfono de la tienda de abarrotes, que era el número que los rancheros de la zona usaban para los recados cuando no había señal, y había preguntado por su padre. Nicanor se lo dijo a Abundio en el corredor de la caballeriza, entre los arreos y el olor a cuero y alfalfa húmeda. Abundio lo oyó y no dijo nada de inmediato. Luego dijo: «¿Qué quería?». Nicanor dijo: «Nomás preguntar que si estaba bien, que si sabía que estaba aquí». Mi mamá le dijo que sí. Abundio dijo: «¿Ella qué dijo?». Nicanor dijo que estaba bien que estuviera trabajando y nada más. Abundio sintió. Luego preguntó con voz tranquila, pero con algo debajo que Nicanor notó, aunque no pudiera nombrarlo: «¿Dejó número?». Nicanor dijo: «Sí», y sacó un papel doblado del bolsillo de la camisa. Abundio tomó el papel, lo dobló de nuevo y lo puso en el bolsillo de su camisa, junto al rosario de su madre. Nicanor se fue. Abundio se quedó parado un momento en el corredor. Luego fue al potrero del fondo. Luzbel lo vio llegar y caminó hacia él. No despacio ni cauteloso. Caminó como camina el caballo que ya sabe quién es el que llega. Las orejas hacia adelante, la cabeza a la altura normal. Llegó hasta donde estaba Abundio y lo olió en el hombro, y en la frente, y en la mano que Abundio levantó para acariciarle el cuello. Abundio se quedó allí parado con el caballo, sintiendo el calor del animal y el peso de su cabeza que se retostó levemente en el hombro de él. No dijo nada, pero en su cara había algo que Efraín, que lo vio desde el camino sin que Abundio lo notara, recordaría muchos años después cuando contara esta historia. El día 17, Abundio quitó la cadena. No lo anunció. No le pidió permiso a nadie. Llegó al amanecer con una herramienta para el candado que Efraín le había dejado esa mañana en el filo de la caballeriza sin decir nada, y abrió el candado. La cadena cayó al suelo con ese sonido metálico que parece más pesado de lo que la cadena pesa. Luzbel sintió que el peso en el corvejón desapareció y se quedó un momento quieto, como si no terminara de entender qué había pasado. Luego movió la pata. La movió libremente. La puso en el suelo. Levantó el cuello. Miró alrededor. El potrero era pequeño, unos 30 metros de un lado al otro, con la cerca de piedra al fondo y los mezquites en los costados. Luzbel dio 3 pasos hacia adelante. Se detuvo. Miró a Abundio. Abundio estaba de pie junto al tronco del mezquite, donde había estado la cadena, con los brazos a los costados. Luzbel dio 3 pasos más. Luego empezó a trotar. No con prisa ni con miedo. Trotar como lo que era, el movimiento natural de un cuerpo que lleva mucho tiempo sin poder moverse. Recorrió el perímetro del potrero 2 veces. La pata del corvejón respondía bien, sin cojera. La infección había sanado. Cuando terminó de trotar, Luzbel caminó directo hacia Abundio y se detuvo junto a él. Las orejas hacia adelante, el cuello relajado. Abundio puso la mano en el cuello y el caballo resopló, largo y suave, y bajó la cabeza. Don Absalón vio todo eso desde la cerca. No se sabe en qué momento llegó. Nadie lo había visto llegar. Estaba apoyado en el poste de la cerca, con los brazos cruzados, mirando. Cuando Abundio notó su presencia y se dio una vuelta, don Absalón ya caminaba de regreso al casco sin decir nada. Esa tarde, Efraín le dijo a Abundio que don Absalón quería hablar con él en el corredor antes de la cena.
Abundio llegó puntual. Don Absalón estaba sentado, lo que era raro en él, que normalmente hablaba de pie. Señaló la silla frente a él. Abundio se sentó. Don Absalón dijo: «El veterinario tiene razón. El caballo no tiene nada malo». Abundio no dijo nada. Don Absalón dijo: «Me equivoqué con ese animal». Abundio tampoco dijo nada. Don Absalón dijo: «¿Puedes quedarte en el rancho? No solo para el caballo, para los otros también. El trabajo que haces lo necesitan los demás». Abundio dijo: «Puedo quedarme un tiempo más». Don Absalón dijo: «¿Qué necesitas?». Abundio pensó un momento y luego dijo: «Que Luzbel trabaje con alguien que lo entienda, que no le pongan encima a cualquiera que llegue con autoridad a probarse». Don Absalón dijo: «Eso lo decido yo». Abundio dijo: «Sí, por eso se lo digo a usted». Otro silencio. Don Absalón miró hacia los cerros por encima del hombro de Abundio. Luego dijo: «¿Cuánto te debo por lo de estos días?». Abundio dijo la cantidad que Efraín le había dicho cuando llegó. Don Absalón dijo: «Te voy a pagar el doble». Abundio dijo: «No es necesario». Don Absalón dijo: «Lo sé, pero lo voy a hacer». Y luego, con una voz que era diferente de la voz con que don Absalón acostumbraba hablar, la que daba órdenes y zanjaba asuntos, dijo algo que Abundio no esperaba. «¿Cómo supiste que ese caballo se podía recuperar?». Abundio tardó un momento. Luego dijo: «Porque ningún animal nace malo. Lo que parece maldad siempre tiene una historia atrás». Don Absalón lo miró. Dijo: «Lo mismo aplica para las personas». Abundio dijo: «Supongo que sí». Don Absalón asintió despacio, y Abundio vio de nuevo en el rostro de ese hombre lo que había visto la primera tarde en el corredor. No la convicción del que sabe que tiene razón, sino algo más difícil de nombrar. Algo que se parecía a una pregunta que llevaba mucho tiempo sin hacerse. Lo que pasó después se supo en ojo de agua antes de que pasara la semana. El ingeniero Rubalcaba volvió al Santa Domitila 3 días después de la conversación en el corredor. Esta vez don Absalón lo recibió en el corredor con café y con una actitud diferente. No de cierre, sino de negociación real. Hablaron durante más de 2 horas. Lo que acordaron no lo saben todos con exactitud, pero lo que sí se supo en el pueblo fue que don Absalón Luján incluyó en el trato, como condición no negociable, la devolución del terreno de las 40 hectáreas a Dolores Armenta. No a título gratuito, a precio de venta original, el que había pagado años atrás cuando Crisanto estaba enfermo, sin los intereses que teóricamente le correspondían, sin las mejoras que había hecho en esos años. Nadie sabe exactamente por qué don Absalón hizo eso. Algunos dijeron que era porque la negociación con Rubalcaba lo ponía en posición de hacer ese gesto sin que le doliera demasiado. Otros dijeron que fue la conversación con Abundio la que movió algo. Dolores Armenta, cuando se enteró, estuvo un momento callada y luego dijo: «Las razones de los hombres no siempre son las que dicen ser. Lo que importa es lo que hacen». Y lo dejó en eso. Efraín Celaya fue el encargado de comunicarle a Dolores el acuerdo. Lo fue a decir a la casa de ella un domingo después de misa. Dolores lo escuchó sin interrumpir. Cuando Efraín terminó, ella dijo: «¿Por qué ahora?». Efraín dijo: «No sé». Dolores dijo: «¿Tiene que ver con el caballo?». Efraín la miró. Dijo: «Puede ser». Dolores asintió y no preguntó más. Abundio llamó a Remedios ese domingo en la tarde, desde el teléfono de la tienda de abarrotes. La llamada duró poco más de 10 minutos. No fue una reconciliación de esas que quedan todo resuelto en una sola conversación. Fue una conversación donde él dijo: «Sé que llegué tarde a muchas cosas». Y ella dijo: «Sí». Y él dijo: «No voy a pedir que lo olvides. Voy a pedir que me des chance de que el tiempo que queda sea diferente». Ella estuvo callada un momento y luego dijo: «Ya veremos». Eso también era algo. Quizás era lo más honesto que los dos podían decirse en ese momento. El lunes siguiente, Abundio comenzó a trabajar a Luzbel desde el suelo. El primer paso con un caballo traumatizado no es montarlo. Es convencerlo de que moverse junto a ti, de que sentir el mecate suave en el cuello,
de que escuchar tu voz son cosas que no lastiman. Eso requiere mucho tiempo y poca prisa. Abundio tenía tiempo. Luzbel aprendió a seguirlo con el mecate largo. Aprendió a pararse cuando Abundio se paraba. Aprendió a caminar al mismo ritmo. Aprendió a acercarse cuando le silbaba de cierta manera. Esas cosas que parecen simples son las que construyen la base de todo lo demás. Sin esa base, montar un caballo es solo sujetar algo que no confía en ti. Con esa base, montar es continuar una conversación que ya lleva tiempo. Al cabo de 3 semanas, Abundio montó a Luzbel por primera vez. Lo hizo sin testigos, de madrugada, en el potrero del fondo. Puso la montura despacio, dejando que Luzbel la oliera antes de cada paso, y ajustó el cincho poco a poco, sin apretar de golpe. Se paró junto al estribo un momento largo. Luzbel respiraba tranquilo, las orejas a los lados, evaluando. Luego Abundio puso el pie en el estribo y subió despacio, sin saltar, apoyándose en el borde de la silla hasta estar completamente montado, y se quedó allí, quieto, sin pedirle nada al caballo, solo sentado. Luzbel tensó el lomo durante 3 segundos, luego lo soltó, y se quedó quieto también. Los dos estuvieron así, quietos, durante un tiempo que Abundio después no pudo calcular con exactitud. El amanecer llegó despacio sobre los cerros, y el primer rayo de sol horizontal iluminó el mezquite y la gobernadora y la tierra todavía húmeda de las lluvias de agosto. Y en esa luz, Luzbel y Abundio estaban allí, sin moverse, entendidos. Efraín los encontró así cuando fue a revisar la cerca del potrero a las 6:30 de la mañana. Se quedó parado en el borde un momento. Luego se fue sin decir nada. Don Absalón no supo esa mañana. No fue a ver, pero lo supo. La historia del caballo negro del Santa Domitila se fue contando en Ojo de Agua y en los ranchos de alrededor con esa manera que tienen las historias del campo de ir ganando detalles conforme viajan. Algunos decían que el caballo había sido domado en 3 días. Otros decían que era brujería porque ningún hombre normal se sienta a la intemperie junto a un caballo encadenado sin que el animal lo mate. Otros, los más viejos, los que conocían el oficio de verdad, decían que lo que había pasado en ese potrero era lo que siempre había pasado cuando alguien tenía paciencia real, no paciencia fingida. Que el animal respondía porque el animal siempre sabe si lo que estás trayendo es verdad. Abundio se quedó en el Santa Domitila otros 2 meses después de esa mañana. En ese tiempo, Luzbel progresó como progresan los caballos cuando alguien sabe lo que está haciendo. Despacio, pero sin retrocesos. Empezó a aceptar a otros 2 trabajadores del rancho, los que Abundio presentó de la manera correcta, sin objetos en las manos, sin voces altas, desde el costado. No a todos, a 2. Eso era suficiente por ahora. El día que Abundio se fue del rancho, Efraín le dio el sobre con lo que le debían. Abundio lo abrió allí mismo, contó el dinero con calma y vio que era más de lo acordado. Efraín dijo, don Absalón dijo que era lo correcto. Abundio no preguntó más. Puso el dinero en la mochila de lona verde. Fue al potrero del fondo antes de irse. Luzbel estaba de pie junto a la cerca de piedra, comiendo alfalfa que alguien le había puesto esa mañana. Cuando Abundio entró al potrero, el caballo levantó la cabeza, lo miró y caminó hacia él. Las orejas hacia adelante, sin prisa. Lo olió en el hombro y en la mano. Abundio le puso la mano en el cuello y lo dejó allí un momento. No dijo nada. Luzbel resopló largo. Luego volvió a su alfalfa. Abundio salió del potrero y cerró la cerca. Recogió su mochila del cuartito. Saludó a Efraín con la mano. Caminó por el camino de terracería hacia la carretera, donde el camión pasaba cada tercer día. El sol de octubre en el altiplano ya no quemaba con la misma fuerza de agosto. Era un sol que iluminaba sin lastimar, que ponía sombra larga y colores tranquilos en el mezquite y en la gobernadora y en los cerros pelones del horizonte. 3 meses después, cuando Nicanor fue al rancho Santa Domitila con el recado de siempre de la tienda, vio algo que no esperaba. Luzbel estaba en el corral principal, no en el potrero del fondo. Un hombre joven del rancho, el sobrino de Efraín que había empezado a trabajar allí ese mes, estaba en el corral con él, moviéndose a su alrededor con la paciencia de quien ya aprendió cómo se hace.
Luzbel lo seguía con la vista, las orejas hacia adelante, sin tensión en el cuerpo, ya sin cadena, ya sin el potrero del fondo. Nicanor le contó eso a su madre esa tarde. Dolores lo escuchó y dijo: «Bien». Nicanor preguntó: «¿Bien nada más?». Dolores dijo: «¿Qué más quieres que diga? El caballo está bien. La tierra volvió. Abundio fue a ver a su hija. Cada cosa en su lugar. ¿Qué más le puedes pedir a una historia?». Nicanor pensó en eso un momento y no encontró respuesta. Dolores fue a la cocina a poner el agua del café. Afuera, el viento de noviembre empezaba a bajar de la sierra. Ese viento frío y seco que en Ojo de Agua llega siempre en esas fechas con olor a pino desde los cerros altos y que la gente del lugar reconoce aunque lleve años sin olerlo, porque es el olor que te enseñaron de chico que significa que el año ya va de salida y que lo que quedó pendiente tendrá que esperar al siguiente o hacerse ahora. Nicanor se quedó sentado en la sala de su madre con esa sensación que dejan las historias que no terminan con moraleja, sino con algo que sigue resonando después de que se acaban las palabras. Afuera, el viento del norte movía el mezquite, y en el potrero del fondo del Santa Domitila, que ya nadie llamaba así porque ya nadie tenía razón para ir allá a esconder nada, la cadena seguía colgada del tronco viejo de mezquite, no porque nadie la hubiera quitado, sino porque Efraín Celaya había decidido dejarla allí, como recordatorio de lo que cuesta equivocarse con algo que no puede decirte que te equivocaste, y de lo que tarda arreglarse cuando alguien finalmente decide escuchar.